Vamos a poner lectura bíblica en el libro de Mateo, capítulo 25, 14 al 30. Dice así la parábola: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Mirá al de al lado. Miralo, ¿sí? Siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Quítenle las 1.000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Una parábola, mi hermano, realmente dura de Jesús. Ahora, algunas preguntas al respecto. ¿Qué tan responsable sos cuando se te encarga algo que no te pertenece? En la vida muchas veces vamos a tener que hacer uso de cosas que no son nuestras. ¿Qué tan responsable sos? Pensá en las cosas de Dios. ¿Qué tan responsable sos con las cosas que Dios te ha dado? Recordando que todo lo que tenés, que todo lo que sos, es un encargo de Dios. Y sabes, hoy quiero que observemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar sobre el manejo de nuestros dones, habilidades y también recursos. Todos los hijos de Dios tienen dones, habilidades y recursos. El texto de la parábola que leímos nos enseña varias cosas que tenemos que saber y que tenemos que practicar a lo largo de nuestra vida en Cristo. Y una de esas cosas es reconocer que Dios es el dueño y nosotros los siervos. Él es el dueño y nosotros, vos y yo, somos los siervos. El reino de los cielos, dice el verso 14, será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. En la historia podemos ver claramente que se trata de Dios como el hombre que entregó sus bienes. Es decir, todo le pertenecía a Él. Cuando la parábola menciona a los siervos, se refiere a los cristianos de hoy en día. Claramente nos deja asentado que Él es el dueño
y que nosotros somos los siervos. No da lugar a dudas de eso. La parábola nos enseña que todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él. ¿Estás de acuerdo? Bien. Ahora, ¿alguna vez hemos pensado que todo lo que tenemos y somos le pertenece a Dios? ¿Sabes que a veces se nos olvida? No digo que no lo sepamos, lo sabemos. Estoy seguro. ¿Alguien no sabía eso en esta noche? Bien, todos lo sabemos. Tenemos siempre que tener presente esto, de que todo lo que tenemos y somos le pertenece a Dios. Aún nuestra vida misma le pertenece a Dios. Nuestra familia le pertenece a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestro hogar, nuestra casa, nuestro auto, nuestro trabajo, todo le pertenece a Dios. Sí, es Dios el que nos ha dado todo de alguna manera. Entonces debemos pensar en cómo podemos utilizar lo que Él nos ha dado para su obra. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo con lo que podemos aportar al reino de Dios. Y a algunos les ha dado posesiones materiales, a otros les ha dado talentos, a otros les ha dado capacidades especiales, buen gusto, rasgos de personalidad, etc. Cuando hablo de la obra de Dios, me estoy refiriendo al cumplimiento de los propósitos de Dios en el mundo, mi hermano. Y nosotros sabemos que nuestra iglesia está para eso, para cumplir los propósitos de Dios en el mundo. Está para vivir, para servir, está para enseñar los propósitos de Dios a su iglesia y para todos los que sean añadidos a ella. Ahora, todos tenemos algo con lo que podemos aportar en la iglesia. Dios no tiene hijos a los cuales llama a hacer nada. Todos y cada uno tiene algo que aportar y hacer multiplicar en el reino de Dios. Otra de las cosas que aprendemos de esta parábola es que debemos identificar nuestra manera de vivir. Los talentos son diferentes. No a todos Dios nos ha dado lo mismo. En la parábola cada uno recibe diferente. A uno le da 5,000, a otro le da 2,000 y a uno le da solo 1,000 monedas de oro. Alguien podría decir que el Señor de la parábola es injusto y preguntarse por qué no reparte a todos por igual. Pero sabes, esta manera de repartir no quiere decir que el Señor era injusto. Quiere decir que conocía la capacidad de administrar de cada uno. Todos aquí tenemos una capacidad de administración diferente. Algunos lo harán muy bien, otros lo harán más o menos, y otros lo haremos como el tercero, en donde no administramos. El apóstol Pablo usa la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo, en donde cada parte del cuerpo cumple una diferente función. Y no quiere decir que alguna parte del cuerpo vaya a ser más importante que otra. En la iglesia de Dios también cada uno tiene una función diferente, y eso no nos hace más importantes que otros. Por eso tenemos que estar muy atentos para saber identificar nuestros dones y servir en la iglesia y al Señor de acuerdo a eso. No queremos tener orejas respirando, ni tampoco ojos oyendo. Cada parte del cuerpo cumple con su función. 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien propio. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Para el bien de los demás. Dios te da dones, mi amado. Como dice el texto, para el bien
de los demás. No son para tu propio beneficio, pero ese servicio es algo que te beneficia en forma directa. Cuando vos servís a los demás, el que te estás beneficiando directamente sos vos mismo. Y no debería haber nadie en el reino de Dios que pueda decir yo no sirvo para nada. Sin embargo, yo he escuchado muchas veces esta frase: no debe haber nadie en el reino de Dios que diga yo no sirvo para nada. Tampoco podemos discriminar a los demás hermanos pensando que lo que nosotros hacemos es lo más importante. A esta altura te podés estar preguntando quizás, ¿cómo reconozco cuál es mi don? ¿Cómo sé cuál es mi don? Yo sé que muchas personas a lo largo de su vida cristiana pasa tiempo, años, y no saben cuáles son los dones que el Señor ha puesto en su vida. Y para responder a esta pregunta, podemos plantearnos las siguientes preguntas también. ¿Hay algo que me gusta hacer más que otras cosas? ¿Hay algo que sé hacer mejor que otras cosas? ¿Hay algo con lo que puedo bendecir a otras personas? ¿Bendecir a la iglesia y dar gloria a Dios por eso? Incluso si estamos indecisos sobre nuestros dones, debemos practicar, probar, hacer aquello que creemos que puede servir a Dios, probar hasta descubrir. Mi hermano, ese es el desafío. Probar hasta descubrir. Y una vez que descubrimos nuestro don, entonces debemos desarrollarlo por medio de la capacitación y el discipulado. En definitiva, Dios nos ha dado diferentes formas en las que podemos servir. Incluso, como en la parábola, aún nuestros bienes materiales son una forma de servir a Dios. La obra de Dios también necesita de nuestros recursos materiales. Otro punto que aprendemos a través del texto es que debemos servir responsablemente. Y las preguntas a este punto son: ¿de qué manera nosotros administramos los bienes del Señor? ¿Qué estamos haciendo para el bienestar de la iglesia? Y si lo estamos haciendo, porque seguro estás haciendo alguna cosa, ¿qué tan responsable estoy siendo en eso? ¿Estás ahí? ¿Lo que estoy haciendo está produciendo algún fruto? Hay algo cierto, y es que todo servicio responsable da fruto. Todo servicio ejecutado, llevado adelante con responsabilidad, da fruto. Aunque los frutos, ¿sabes qué? No son necesariamente visibles a veces. Muchas veces son unos los que siembran y otros los que cosechan. Un ejemplo es, vos hoy estás cosechando lo que muchos hermanos, muchos años atrás en este lugar, sembraron y que quizás no vieron, pero hoy lo estás viendo. Y así va a pasar dentro de 5, 10, 20 años. Va a haber gente que va a ver y va a cosechar los frutos que vos hoy estás sembrando. No esperemos más para ponernos a trabajar en el reino de Dios, que Dios nos va a pedir cuentas de eso, mi hermano. No esperes más, ponete a trabajar en el reino de Dios. Y hoy es el tiempo para poner nuestros dones al servicio de Dios. Allí en Ageo 1, 2, 4 leemos: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residen en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? En este pasaje podemos ver que el pueblo de Israel estaba más enfocado en sus propias cosas que en las cosas de Dios. Tenían que reordenar sus prioridades.
siempre cuando comenzamos en el camino de Dios, nos asalta ese deseo de servir en lo que sea. No importa, dame algo para hacer, yo quiero servir a Dios, estamos llenos de Dios. Pero ¿sabes qué? Como va pasando el tiempo, comenzamos a creer que ya hemos hecho lo suficiente. Nos tomamos un retiro. Y es cuando comenzamos en nuestra inactividad a ver lo que hacen los demás. Y comenzamos a criticar lo que hacen los demás. Pensamos, así no se hace. O decimos, yo lo hubiera hecho de otra manera. Es más, llegamos a decir, qué torpe es este hermano, esta hermana, no se da cuenta que no es lo suyo. Y aunque quizás tengas alguna razón en algo de eso, te tengo que decir que tus prioridades se han trastocado y tenés que volver a reordenarlas. No cumplir con la parte que te corresponde, esa parte que te corresponde hacer dentro del cuerpo, hace que éste se entumezca y deje de cumplir la función para la cual fue llamado. Pasa a veces con nuestro cuerpo. Si no lo ponemos en ejercicio, si no nos movemos, hay partes que se entumecen y después cuesta volver a ponerlas a funcionar. Debes cumplir la función para la cual fuiste llamado. Dile al de que tenés allí al lado, haz lo que te corresponda y hacelo bien. Hacé lo que te corresponde y hacelo bien. No los escuché, ¿eh? ¿Vos escuchaste, Germán, que te dijo Fabián eso? Ah, usted sí, más o menos, ¿no? Sí, muy despacito. Tienen miedo de hablarle al hermano que tiene al lado. No les va a golpear el hermano, ¿eh? Y si se enoja, mándenmelo a la oficina, que ahí le sacamos el enojo. Haz lo que te corresponda y hazlo bien. Ese tiene que ser tu eslogan. Ese tiene que ser la punta del ovillo en todo esto. Buscar primero el reino de Dios, mi hermano. Busca primero el reino de Dios. Y en el mundo actualmente hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Hoy es el tiempo de trabajar por el reino de Dios, de poner las manos a la obra, de desarrollar nuestros dones, nuestras virtudes. Dios nos hizo a su imagen. La Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios que trabaja. Que trabaja. Una de las primeras cosas que Dios le manda al hombre a hacer allí en el Edén, después de crearlo, es trabajar. En Génesis 2:15 dice, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Trabajo. Y Jesús dice allí en el Evangelio de Juan 5:17, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Nada de holgazanería. Ahora, ¿de qué manera Dios te va a encontrar cuando regrese? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar trabajando en los dones que te dio? ¿O te va a encontrar criticando sin hacer nada? ¿Sabes que hubo 2 de sus siervos que trabajaron? Pero el tercero solo escondió el talento, sin tener en claro que un día, y aquí viene otra enseñanza, que un día vas a tener que rendir cuentas. Dios te va a pedir cuentas de lo que has hecho con lo que te ha dado. Después de mucho tiempo, dice el verso 19, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Al primero y al segundo el amo les da igual honor, porque trabajaron lo mismo con los dones que recibieron. Demostraron ser fieles en lo poco, y Dios, dice, les puso en lo mucho. A veces no somos responsables en cosas pequeñas que Dios nos encarga. Nos pone
a hacer cosas que quizás no le damos la importancia o el valor que tienen. Queremos que Dios nos dé algo más grande, algo más importante, que Dios nos dé más. El verso 29 dice, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Aquí Jesús no se refiere al que tiene más dinero, sino se está refiriendo al que ha usado de mejor manera los dones que Dios le ha dado. Nuestra motivación no debe ser nunca lo que vayamos a recibir a cambio de nuestro servicio. Nuestra mayor recompensa, mi amado, es el saber que somos parte de la obra de Dios, que Dios nos tiene en cuenta para hacer crecer a través del trabajo y del servicio la obra de Dios aquí en la tierra, y que estamos haciendo lo que Dios quiere. Ese es nuestra recompensa. Verso 21 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. No hay recompensa, mi amado, más grande que compartir la felicidad de nuestro Señor. Ser parte de ese gozo. Y sabes, si no la has experimentado aún, mi consejo es, ponte a servir fielmente, con responsabilidad, y vas a poder compartir la felicidad de nuestro Señor. Pregúntate, ¿cuáles fueron las razones por las que el tercero no quiso trabajar con el talento? Dice el verso 24, después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Usted me dio 1000, acá tiene los 1000. Este siervo tenía un concepto equivocado acerca de su Señor. Pensaba en él como un hombre injusto. Los falsos conceptos que muchas veces tenemos de Dios, mis amados, dan pie a poner excusas de no querer entrar a una relación de amor y obediencia con Él. Porque creemos que si no cumplimos, Dios sí es un Dios injusto, que a uno les da y a otro no les da. Y eso no es así. También este siervo tuvo miedo, y el miedo fue un factor que no permitió que él ejercite sus dones. Hay personas que creen que nunca van a satisfacer a Dios en lo que hagan lo que hagan, sienten que nunca van a poder satisfacer a Dios, y ese miedo lo paraliza. Y como el siervo de la parábola, esconden el don que Dios le dio para hacerlo reproducir. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas para no hacer algo que nos gusta, sabiendo que lo podemos hacer, pero nos da miedo hacerlo? Yo por mucho tiempo estuve en esa situación. Dios me había dado capacidades y dones que por timidez, por miedo, no las había puesto en práctica rápidamente. Pero ¿sabes? Dios le reprocha a su siervo y le dice que aunque sea hubiera puesto el dinero en el banco, hubiera hecho algo. Siempre va a ser mejor que Dios nos encuentre haciendo algo, aunque sea mal hecho, a que nos encuentre haciendo nada, mi hermano. El castigo fue dejarlo fuera del reino. Muchas veces Jesús es muy radical en sus parábolas. O haces lo que Dios te pide, o corres con los riesgos de la desobediencia. Pase a adoración, por favor. Concluyendo esto en esta noche, las parábolas de Jesús
son siempre como una advertencia. Las debemos tomar como una advertencia. Una advertencia que enciende luces amarillas para que tengamos la posibilidad de corregir lo que no estamos haciendo bien. A través de ellas Jesús nos dice: cuidado, fíjate que lo que estás haciendo no va en la dirección que Dios quiere. Corrige la dirección o vas a sufrir las consecuencias. A través de ella Dios nos da algunas pistas de cómo serán las cosas en el reino de Dios. Hay un dicho que reza: el que avisa no traiciona. ¿Lo conoces? ¿Conoces ese dicho, el que avisa no traiciona? Bien. A través de las parábolas Jesús te está avisando. Y es como cuando un profesor les avisa a sus estudiantes, ¿sí? Y los guía en las preguntas del examen con algunos días de anticipación para que estudien, para que se preparen. Queda en vos, mi amado, si haces caso o no al aviso. Y vuelvo a preguntarte: ¿qué estás haciendo con las cosas que Dios te ha dado? Hoy quiero que te vayas con esta pregunta en la mente: ¿qué estoy haciendo con las cosas que Dios me dio? Dios no nos creó, Dios no nos llamó para calentar una silla en la iglesia. Ah, pero ese es mi don. Ese es mi ministerio, dicen algunos. No, mi hermano, estás equivocado. Dios no te llamó para calentar una silla en la iglesia. Él te ha dado dones, Él te ha dado talentos, Él te da recursos que podés usar para su servicio, que podés emplear y poner a trabajar para la edificación del reino de Dios. No los escondas, no los entierres. Algún día Jesús va a regresar y nos pedirá cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Así que si estamos esperando su regreso, ¿cuántos esperan el regreso del Señor acá? A ver, levante su mano. ¿Cuántos están esperando el regreso del Señor? Que Cristo venga como Rey a buscar a su iglesia. Yo lo espero. Así que si estamos esperando su regreso, entonces no deberíamos estar de brazos cruzados. No podemos estar sentados en una silla así, sin hacer nada. Hoy el desafío es: ponete a producir para el reino de Dios. Amén.